Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos. Estamos en el corazón de la sala de noticias del tiempo para grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy, miércoles 20 de junio de 2018, vamos a hablar de cómo será la primera reunión entre Santos y Duque y qué otras lecciones deja el caso de los colombianos sancionados en el Mundial de Rusia. Soy Andrés Mompotes, su director de información del tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y en el tema clave seguimos hablando de política porque lo que se inició como el pulso entre el presidente electo Iván Duque y el presidente Juan Manuel Santos sigue siendo un ritmo muy interesante en el Congreso por cuenta del procedimiento de la JEP, la ley que regula cómo se debe aplicar la Justicia Especial para la Paz. Pero además todo esto se da en la antesala del encuentro que van a sostener mañana ambos para el empalme. Estamos con Edulfo Peña y con Jorge Meléndez de la sección de Política del Tiempo. Edulfo, ¿qué ha pasado hoy con el tema? En las últimas 24 horas los presidentes entrante y saliente, Duque y Santos, enviaron instrucciones diferentes a sus aliados en el Congreso respecto de la ley que se necesita aprobar para juzgar a los exguerrilleros y militares responsables de delitos graves con ocasión del conflicto. Santos pide aprobar la ley, Duque pide no aprobar la ley. ¿Qué pasa? Pues que la ley está empantanada. Hoy terminaron las sesiones ordinarias del Congreso, ya esta tarde, y la ley no está aprobada. La ley está empantanada a la espera de que mañana tal vez Duque y Santos se pongan mínimamente de acuerdo, pero eso no va a ocurrir porque estamos frente a grandes diferencias, tal vez a unas diferencias más grandes entre el presidente entrante y saliente. Una pregunta que tiene que ver con el contexto. ¿La Cámara sí aprobó la ley? La Cámara aprobó, la Cámara resolvió, la Cámara es mayoritaria, ya no hay jefes políticos, son representantes que no tienen, mucho control de la situación, pero en el Senado es distinto porque ahí están los jefes políticos que hablan con los jefes políticos. Jorge, finalmente, ¿qué pasó con las extras? ¿Va a haber o no va a haber? Todo indica que va a haber. El presidente de todas maneras es una manera de presionar por las buenas, porque ya los congresistas, los que van a entrar, no tienen muchas ganas de trabajar, ya están cansados, y los que se van ni se diga. Entonces es una manera de presionarlos, de decirle, oiga, vengan a trabajar, y entonces era una manera a la que buscaba el gobierno básicamente de decirles, resuelvan eso hoy. Y fue el llamado que les hizo esta mañana. Esta mañana volvió y les reiteró ese llamado diciéndoles que eso hacía parte de compromisos internacionales, que era clave que resolvieran eso hoy. Las extras eran una manera de presionar para que resolvieran ahora, pero como no se resolvió, seguramente vamos a tener más tiempo. Este asalto en este ring político se va a aplazar unos días más. Es probable que tengamos unos 3 o 4 días más de divertimento con esta situación. Porque ¿qué pasa? Pues ya esta tarde ya terminó el periodo ordinario. De hecho, hoy venció ya el tiempo constitucional de los congresistas que ya terminaron su periodo. Sí. Estamos frente a la expectativa del nuevo periodo. Podría haber estas, claro. Pero entonces, ¿qué? Estamos a la expectativa, como decía antes, de que mañana Santos y Duque digan, pongamos de acuerdo sobre esto. Andrés, a riesgo de equivocarme, creo que no hay ninguna posibilidad de que Santos y Duque coincidan sobre eso. Es muy importante, la reunión de mañana. En principio, todo se había cuadrado para un tema de empalme, iban a hablar de economía, iban a hablar de cómo va la paz, de cómo va la seguridad, de cómo van las finanzas, que fue lo que planteó Duque inicialmente sobre sus intereses para poder hacer un buen empalme. Pero ahora llega este elemento, no está en la agenda. No está en la agenda, pero yo estoy en condiciones de decirle, Andrés, a usted y a los oyentes de este programa, que ese tema se convirtió en el punto clave de la charla de mañana de Santos y Duque. ¿Y eso cómo se resuelve, Jorge? Pues una manera que lo podría resolver, que no se vea por lo menos así inmediata, es que la Corte Constitucional se pronunciara, porque digamos lo que ha dicho Duque, por lo menos de dientes hacia afuera, es que si la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley estatutaria de la JEP. Pero Jorge Enrique, no hay ninguna posibilidad, porque estaba hablando con John, nuestro editor judicial, me dice que no está en la agenda del orden del día de la Corte Constitucional, o sea, eso no es una respuesta de esta tarde o mañana por la mañana o el lunes, no, puede tomar 2 o 3 semanas esa decisión. Sí. Entonces Duque juega con eso, como sabe que no viene una decisión de la Corte, le pide a la Corte que sentencie la ley. Lo que estamos viendo es, como usted lo dijo,
la gran diferencia que hay entre este gobierno y la visión que siempre ha tenido el uribismo. Andrés, para el presidente Santos es un asunto de honor mantener hasta el último minuto de su gobierno toda acción que pueda hacer por la defensa de la paz. Así pierda. Sí, así pierda. Sí, porque eso es parte de su juego, ha perdido ya unas. Entonces, para Santos es punto de honor tener esa postura de defensa de la paz en todo sentido. Y para Duque es un punto de honor, entrando al gobierno, no ceder en lo fundamental. Pero ¿cómo, Edulfo? Pero si acaba de ser elegido con uno de esos postulados. Por eso, entonces ni Santos va a ceder, ni Duque va a ceder, ese pleito va a seguir, y lo más probable es que Santos, después de la reunión con Duque, y si no hay acuerdo, convoque a extras. Claro, convoca a extras, viene el Senado y le entierra la ley, se la sepulta, la niega. Pero digamos, en el fondo lo que está buscando también el gobierno es eso, que se resuelva esto, como bien lo decía Dulo. Hay un tema de honor y el gobierno dice, pues si la van a hundir, húndanla, pero no me vengan a dejar esto aquí para que el próximo gobierno venga a resolver sin saber qué puede pasar. Entonces, en últimas, eso preferirá el gobierno que se hunda a no dejar eso por ahí chilingueando. Y que le atribuyan responsabilidades de no haber sido fuerte a la hora que se necesitaba. Esta película no ha terminado, tendremos una nueva entrega mañana a esta hora. Bueno, así lo veremos entonces mañana a esta hora. Edulfo, Jorge, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído tenemos varios titulares para compartir, todos relacionados con el caso de los colombianos que tuvieron ese espectáculo de presentación en el marco del juego que Colombia tuvo ayer contra la selección de Japón. Lo que hemos visto en los últimos momentos, en las últimas horas, es una serie de decisiones que no solamente están relacionadas con el rechazo de la mayoría de habitantes de este país en relación con ese tipo de comportamientos, sino también con sanciones efectivas que tienen que ver, entre ellas, con el despido de uno de ellos de su empresa. Estamos con Armando Neira, editor de Cultura del Tiempo, porque con él iniciamos el análisis de este tema, lo que tiene que ver con el comportamiento de las personas cuando nosotros tenemos que representar a este país en eventos de esa naturaleza. Pero primero, para que nos cuente, Armando, bienvenido, ¿qué fue lo que pasó y cuáles sanciones se presentaron en este caso? Andrés, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Este mundial tiene varias características a nivel tecnológico. Este es el primer mundial que uno puede ver en directo por el iPad, por los celulares, que es maravilloso. Tú vas en el Transmilenio y uno puede ir viendo el mundial. Y también tiene una novedad en la tecnología para el acceso a los estadios. Hay un código Fan ID que la FIFA lo hizo y también las autoridades rusas para que cada persona que entre al estadio sea plenamente identificable. ¿Qué ocurre? Que las personas que hicieron mal uso de su Fan ID, porque violaron la normatividad rusa, las leyes rusas al entrar aparentemente licor, porque eso es lo que se ve en los binoculares, les fue cancelado el código. Ese es el primer efecto de lo que sucedió. Sí, esas personas que vimos en el video en el cual se vanagloriaban de haber logrado entrar licor sin que la seguridad rusa lo detectara, ellos no van a poder entrar a ningún estadio más de la FIFA. Sí, lastimosamente para ellos. Y claro, las autoridades rusas en esto son severas, y la FIFA sobre todo. La FIFA ha ido tomando... La FIFA tiene muchas críticas por muchas cosas que han ocurrido de escándalo y todo, pero también la FIFA trata de mostrar mucha limpieza y demostrar ser muy, muy drástica en cosas contra el racismo, en contra de el abuso. Como es una reunión en conjunto de tantas culturas, trata de ser ejemplar en esto. Y el otro tema con ese mismo grupo de personas es que una de ellas fue despedida de la empresa Avianca. Sí, claro. Era casi obvio que lo despidieran del trabajo. ¿Por qué? Porque esta persona aparentemente ocupa una de las gerencias de Avianca, y Avianca hoy, anunciamos en el periódico El Tiempo, que hoy cambia su portafolio. Desde hoy, Avianca no solamente transporta pasajeros, sino que es una empresa de más alto nivel, que tiene un portafolio mucho más amplio de transporte de carga, de mensajería. La empresa le está apuntando a otros negocios, y le queda muy mal a una compañía que tiene un empleado que la preocupación de esta compañía es que sus pasajeros y sus mercancías lleguen bien al otro destino, tenga un empleado que se ufane de meter algo ilegal a un estadio. Y ahí viene la pregunta inicial: ¿cuáles lecciones adicionales hay en este caso? La primera, y es una muy interesante, pero que además es también muy controvertida, es si un empleado puede ser despedido por que haga algo por fuera de esa empresa, por fuera de su horario laboral. Puede ser despedido por un acto que no tenga que ver estrictamente
con sus funciones como trabajador, eso se puede dar, eso Claro, es permitido por claro. la ley, eso está bien. Claro, es muy interesante el tema, pero esto es como la mujer del César, que no solamente tiene que ser casta, sino que parecerlo también. ¿Por qué? Porque es una empresa como Avianca, que es una empresa que transporta, una empresa que yo me pongo en la posición, Andrés, de un directivo de Avianca. Yo creo que las preocupaciones de todos los directivos de Avianca es por la mañana o por la noche, antes de dormir, se echan la bendición y que hoy no se les caiga ni se les haya caído un avión y que no se les hayan metido algo ilegal en uno de los aviones. Yo creo que esta gente es escrupulosa. Pero en su eso manejo. tendrá que ver con el tipo de empresa y yo supongo que también Claro. con el cargo que la Claro, persona ostenta, claro, porque claro. no es lo mismo, pienso yo, Claro. que una persona que tiene mando, que tiene Claro. grado de ser representante de esa empresa, que comete un acto de esta naturaleza que otra persona que probablemente no Claro, lo tiene. es que se da la circunstancia que es un empleado de una compañía que quiere transportar su mercancía y sus pasajeros de la manera más legal. Que tiene una relevancia pública Claro, muy claro, importante. claro, El tema reputacional ahí es esencial. Sí, la marca, y Avianca cuida mucho su marca. Avianca es rigurosa con eso y para Avianca es muy importante que sus empleados demuestren y exhiban siempre un comportamiento ejemplar, tanto en el trato con sus pasajeros como con las mercancías. Porque una persona que envía, por ejemplo, flores dirá, ¿qué me pueden meter a mí en las flores en un avión de cargo? Armando, otra lección. Usted lo mencionaba al comienzo. Hablaba, este mundial es un mundial en el cual la tecnología, las redes Sí. sociales permiten otro tipo de conversación. Lo que tiene que ver con lo que sucedió es, si ya sabe el colombiano o cualquier ciudadano del común el poder que tienen esas redes, porque puede estar en un ámbito privado y no se da cuenta que el impacto de eso puede ser definitivo para el resto de su vida. Eso es parte de lo que estamos aprendiendo en este momento. Claro, Andrés, y es fascinante qué lleva, y eso ya son preguntas de sociología, de masas, qué lleva a una persona a hacer una cosa mal hecha, una cosa irregular, y además grabarlo y ponerlo en las redes. Es que es una cosa muy extraña. Lo que hace el joven, que no es tan joven a propósito, es un señor ya de como unos 40, 40 años, de humillar a una mujer. Y ese es el otro caso. Sí, Claro. y luego de humillarla, subir eso a las redes, o sea, no sé por qué lo hacen. O sea, Usted habló con expertos, ¿qué le dijeron sobre ese tema? Los expertos opinan que nuestra sociedad le hace falta que las normas que se violan, el castigo sea ejemplar, que aquí somos muy flexibles en eso. A mí me dieron un ejemplo maravilloso, que los niños en Japón son los que limpian las escuelas, para que desde pequeñitos aprendan ellos que lo público es sagrado. Aquí nos imaginamos... No, pero lo vimos ayer, los hinchas que se quedaron No, Andrés, limpiando el desorden de algunos no, pues al principio compatriotas. eran muy orgullosos los japoneses y decíamos nosotros, qué orgullo son los japoneses, pero después los fanáticos de Senegal hicieron lo mismo, fueron y limpiaron el estadio. Sí, hay una cosa, Andrés... Pero bueno, yo pienso que hay algo positivo en medio de todo esto y tiene que ver con lo que usted acaba de señalar. La sanción. En este caso, no hay sanción jurídica, pero No. hay una sanción social, Hay una sanción. porque la mayor parte de los colombianos están rechazando y reprobando todo lo que Eso ellos hicieron. Es interesante cómo la sociedad se movilizó a través de las redes y todo el mundo protestó de manera enérgica. Eso es fascinante. Y también el fútbol. Yo hablé en una ocasión con Jorge Valdano y Jorge Valdano me decía, hay dos personas que han influido mucho en mí. Una que me formó mucho, que me dio educación, que me enseñó a leer, que me dio cultura, que es César Luis Menotti. A él yo le agradezco todo. Bueno, y también Carlos Vilardo, con el cual gané una Copa del Mundo. Eso es lo importante. El fútbol es un juego, pero el desarrollo, la formación, la educación es mucho más importante. Armando, muchas gracias. A usted, Andrés. La cifra del día. La cifra del día, 180.000. Ese es el número que corresponde a las hectáreas de coca sembradas en Colombia, la cifra oficial reconocida por el gobierno hace unos días y que hoy está en el centro del debate por cuenta de que el fiscal general de la Nación ha pedido que se reúna el Consejo Nacional de Estupefacientes para que evalúe cómo tratar este tema tan grave. Una reunión que tendrá sobre la mesa la posibilidad de volver a fumigar. Estamos con Valentina Obando de la sección de Justicia del Tiempo y con el editor de la misma sección, John Torres. Valentina, ¿qué pasó hoy con el fiscal?
Pues el fiscal le mandó una carta al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, diciéndole pues que tienen que reunirse para discutir esta situación, porque él considera que es muy grave que lleguemos a una cifra como de 180.000 hectáreas sin que se hayan tomado pues como medidas contundentes. Él en la carta dice que lleva 2 años insistiendo en eso y pues que definitivamente es tan grave pues que no puede, digamos, el gobierno tomar esa decisión sin consultarle a los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes, que entre otros está integrado pues por las autoridades, por el ejército, la policía, por todas estas instituciones. Entre otras cosas, pues el fiscal dice que no se podía hablar de un plan porque lo que dijo el gobierno cuando anunció la semana pasada esta cifra de las 180.000 hectáreas es que el plan para el 2023 es que se reduzca el número de hectáreas a unas 90.000. Y esa cifra es la que teníamos hace 2 años. Entonces el fiscal dice que esto es insólito, que nuestro propósito, nuestra meta sea reducirlo. Meta, sí. Claro, sea reducirlo a lo que teníamos hace 2 años, que básicamente es muy grave. Es una cifra ¿Cuándo se debe dar esa reunión? Quedó programada para el 5 de julio. El ministro aceptó pues la cita que le puso el fiscal y están citando a todas las demás personas que integran esta mesa para el 5 de julio. John, ¿qué cree usted que va a pasar? No, probablemente, yo la verdad no creo que el gobierno vaya a cambiar la política en cuanto a decir, listo, vamos a fumigar. Pero claramente lo que sí va a pasar es que esto le va a abrir espacio a una discusión y a una decisión que va a tener que tomar el próximo gobierno, y conociendo el perfil de Duque y lo que ya ha dicho, seguramente va a dar el paso que mucha gente está pidiendo, Andrés, y es que se retorne a la fumigación, no necesariamente con glifosato, pero sí entendiendo que la estrategia que se ha planteado hasta ahora pues tiene enormes vacíos, al punto tal que en 5 años cuadriplicamos la cifra de coca que teníamos, que la meta que nos estamos poniendo para el 2023 es una meta absurda en la medida en que es la coca que teníamos hace 2 años, y hay que buscar, como dice el fiscal en la carta, de alguna manera todas las formas de lucha. Y en ese orden de ideas seguramente va a haber replanteamientos fuertes. Yo no creo que el gobierno cambie de posición, pero sí seguramente ya van a quedar planteadas muchas opciones que el nuevo gobierno va a tener que aplicar. Hay que decir algo, el fiscal también insiste en la misma carta que hay que invertir en las comunidades, o sea que es, digamos, parte de lo que el gobierno ha venido haciendo o en lo que ha venido priorizando, digamos, la inversión, que es en desarrollar pues como proyectos productivos en las comunidades. Pero lo que dice el fiscal es que desafortunadamente esos campesinos que hoy están recibiendo dinero, por ejemplo, para desarrollar otras actividades, están siendo extorsionados. Entonces también pues hay unas dinámicas obviamente de conflicto y de violencia que hay en las regiones, pues que también se tienen que atacar para impedir que eso pase. Lo que viene como riesgo entonces, por un lado también es cuando eso suceda, es si se repetirán, si volveremos a ver ese tipo de manifestaciones colectivas de grupos de cultivadores saliendo a bloquear vías, también muy patrocinados por aquellos que están alimentándose de ese negocio ilícito. ¿Esa es una posibilidad que podemos ver en el próximo gobierno? Muy probablemente van a insistir también en las estrategias que han usado antes, pero yo creo de todos modos, Andrés, que la gran apuesta y lo que le cambió el mapa al país realmente es la salida de juego de las FARC como un ejército armado ilegal. Durante más de 30 años las FARC fueron el ejército irregular que cuidó los cultivos y la expansión de cultivos. Las FARC ya no están en las regiones y en ese orden de ideas lo que debía estar ocurriendo era que la coca disminuyera en vez de que creciera. Al tomarse esas medidas, pero además al quedar claro que al que no cumpla con la sustitución voluntaria, pues se le van a aplicar medidas y que se va a erradicar forzadamente, yo creo que el mensaje es bueno también, porque de alguna manera este gobierno ha sido blandito en esa posición, ha sido conciliador, y pasa lo que pasó en el Catatumbo. En el 2013 hubo un gran paro cocalero, el gobierno llegó allá con planes de inversión, miles de millones de pesos que les dieron a los campesinos, y ocurre que esa gente que recibió la plata, mucha de ella siguió sembrando coca y se quedó con la plata que le dio el gobierno. No le pueden tomar el pelo al país. Eso termina generando un ciclo difícil de combatir. Finalmente, usted menciona, no se usaría glifosato. ¿Existe otro químico que sea efectivo en la lucha contra los cultivos? Pues imagínense que la policía antinarcóticos lleva ya un par de años trabajando en algo que le llaman el glufosinato de amonio. Es una molécula parecida al glifosato, pero que no tendría los mismos efectos. Pero además también hay otros planes como fumigar, eventualmente incluso con glifosato, pero no del de la altura que normalmente lo hacíamos en las avionetas, que eran 20 o 30 metros, por ejemplo, sino con drones, como lo reveló el tiempo, que eso permite tener un mayor control para que el químico caiga exactamente encima del cultivo que tiene que ser asperjado y no sobre otras zonas. Eso también puede ser una medida efectiva para empezar a revertir la tendencia. Y es bien importante, Andrés, ¿por qué? Porque imagínense que un grupo de erradicadores durante un día
radica máximo 5 hectáreas, exponiéndose, siendo afectado por las minas antipersona. Un dron, no más un dron de estos, es capaz de fumigar 3 hectáreas en un solo día. Eso nos permitiría volver a tener una efectividad fuerte en algo que la verdad se afecta muchísimo al país. Mientras siga habiendo coca, este país va a seguir teniendo violencia, corrupción y todos los males que tenemos. De acuerdo. Valentina, John, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene estamos con Pablo Romero de la sección de Deportes del Tiempo para que nos cuente cómo nos vamos a programar para ver los partidos del Mundial mañana. ¿Qué viene, Pablo? Bueno, Andrés, vamos con los partidos de mañana. Dinamarca-Australia, muy temprano, 7 de la mañana, para que estén muy atentos, porque después viene un plato más fuerte, que es el de Francia-Perú, partidazo a las 10 de la mañana, muy interesante. Y después, uno que le va a gustar mucho, Argentina-Croacia, a la 1 de la tarde. Un partido que puede ser definitivo para el equipo de Messi, obligado a ganar el equipo argentino, así que este partido va a estar muy interesante ante una Croacia que es muy complicada. Los croatas están jugando muy bien. Así es un muy buen equipo, uno de los equipos fuertes de Europa. Muy difícil está el panorama para Argentina. Bueno, y cuéntenos, ¿qué hizo Colombia hoy? ¿Qué hizo la selección Colombia hoy? Bueno, después del partido con Japón regresaron de inmediato a su sede en Kazán. Esta mañana tuvieron un entrenamiento de recuperación, algunos jugadores en el gimnasio, otros jugadores en campo, básicamente los que no actuaron contra Japón o los que tuvieron muy poquitos minutos, entre ellos James, Carlos Sánchez el expulsado y bueno, otros de los referentes del equipo que no jugaron frente a Japón. En las horas de la tarde, el cuerpo técnico le dio a los jugadores tarde libre, que se reunieran con sus familias, que tuvieran unas horas para distraerse, para recuperar un poco el ánimo, la confianza, para conocer un poquito allí la ciudad de Kazán, con la idea de que el equipo recupere las fuerzas después de ese encuentro. ¿Y usted sabe con qué ha las dicho familias. nuestro enviado especial Gabriel Melú sobre el ambiente? Sí, él nos ha comentado que en los alrededores del estadio ya hay un movimiento importante de colombianos que están viajando desde Moscú para llenar justamente allí este sector de Kazán. No se ven hinchas polacos, se espera que sea una mayoría de colombianos y que los hinchas llegan a los alrededores del estadio a comentar y a pasar el trago amargo de lo que fue el partido contra Japón, pero los hinchas recuperando también de a poco la confianza, Andrés, para este partido Así el es, domingo. mucha esperanza. Pablo, muchas gracias. Bueno, con gusto. Nos despedimos, los invitamos mañana a que nos acompañen aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.